Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta Pereira y hoy os traigo algo, bueno, más que algo, alguien que es extraordinario y que tenía unas ganas de veros impresionantes. Se llama el abuelo Francisco. Voy a decirle que suba, que le tengo aquí. Abuelo, sube los escalones. ¡Ay! ¡Ay! Mira que yo te echo una mano. ¡Ay, qué bien! Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maja? Pues mira, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. ¡Ay, pues yo también, eh! ¡Ay, qué alegría verte así! Pues sí, yo también estoy muy contenta de verte. Pero tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí. Mira quién tenemos aquí. ¡Ay, pero mira! ¡Pero si es que han venido! Mira, Marta, ¿me puedo acercar a verles? Pues claro que sí. Pues ahí voy. ¡Pero mira qué alegría! ¡Ay, mira qué majos y qué majas que están! ¡Ay, mira qué... ¡Ay, qué flequillo que se ha dejado! ¡Ay, qué bien te queda, muchacho! Y mira que ya... ¡Ay, qué coletas! ¡Ay, qué coletas! ¡Uy! Y aquel también. Vaya coleta que lleva. Mira, chico, que te queda genial esa coleta, ¿eh? ¡Qué guapo que estás! ¡Ay, ay, ay! Pero chicos y chicas... ¡Ay, los pantalones! ¡Ay, los pantalones! ¡Que se ha crecido tanto que sube el tobillo! Pero bueno, para verano no está mal. Más frescos que vais. Pero vamos, que vais a tener que comprar ropa, ¿eh? ¡Uy, las madres, los padres! ¡Uy! Van a tener que dar una subvención. Y que los jóvenes... ¡Ay, madre, cómo crecéis! Marta, dime. Marta, ven para acá. Ven para acá. Aquí estoy. Ay, es que me ha encantado verles, ¿eh? Ay, qué guapos y qué guapas. Es que ya hacía mucho que no los veía. ¿Y les echabas de menos? Ay, pues mucho. Que es que a mí, ya sabes que a los mayores y a las mayores, es que ver a esta juventud es que nos da un alboroto y una alegría más grande, ¿verdad? Claro. Pero, ¿se te ocurre, Marta? Ahí el cuento que hemos trabajado, que para una ocasión como esta, pues mejor. Yo creo que ellos y ellas lo querrán ver. ¿El cuento ese que hemos hecho? Pues sí. Pregúntaselo. Mira, ¿qué os parece? ¿Queréis ver ese cuento que hemos hecho entre Marta y yo? Es de la toalla viajera que viaja al pasado. Pero que está estupendo. Tendréis que soplar un poco. Porque yo sí soplo. Mira que me entra una tos. Ay, pero es por la risa, no es por nada, ¿eh? Que estoy muy bien. Ya sé que estás divino. Marta, vamos a poner el cuento. Enseñárselo. Vamos allá. La toalla viajera viaja al pasado. Y este cuento empieza así. Un día estaba la toalla viajera en el tendedero cuando volando llegaron unos trocitos de papel y se quedaron enganchados en las cuerdas. La toalla se les quedó mirando y les dijo: ¿Quiénes sois vosotros? Y los trocitos de papel, muy un poco así redichos, dijeron: ¡Somos los sellos! Y la toalla se quedó intrigada, dijo: ¿Y qué son los sellos? Y dijeron: ¡Ey! ¡Que somos muy valiosos! Dijo la toalla: No lo dudo. Y otro sello contestó: a nosotros nos pegan en las cartas y sirven para poder llegar al destinatario. La toalla se quedó mirando y dijo: pero ahí pone 3 pesetas. Y dijo: sí, porque somos muy antiguos. Fíjate, somos de antes del euro. Venimos del pasado. La toalla viajera pensó que había muchas cosas del pasado que no conocía y pensó en llamar al viento, pero no un viento cualquiera, el viento que le llevaba al pasado, y dijo: viento, viento, sopla fuerte y hazme volar. Y el viento empezó a soplar. Tanto sopló, que fijaros que cambiaron las nubes y todo, y la toalla llegó al pasado. Y se dio cuenta de que había llegado al pasado porque descubrió que en las casas no había timbres. Lo que había era esto. Eran unas estructuras de hierro con una anilla que cuando se golpeaban hacían clon, clon, clon. Y la gente de las casas sabía que estaban llamando. Pero mira, esta quedó tan rara que casi parece un chupete. La toalla siguió investigando y se fijó que las casas eran casas mucho más pequeñas y que al abrir las casas y al visitarlas por dentro, esas casas tenían también muchos gatos, porque en esas casas antiguas, en muchas no había neveras, solo había despensas y los ratones a veces entraban y hacían de las suyas. Siguió visitando y descubrió que en las calles no había tantos coches.
De hecho, había algunas calles que tenían carros llevados por caballos y que llevaban a la gente. Y en otros también se veían bastantes bicicletas. La toalla se asomó al escaparate de una tienda de juguetes y se dio cuenta de que los juguetes no eran de plástico, eran de un metal que se llama hojalata, y algunos de aquellos juguetes tenían cuerda, y al hacerla girar la cuerda conseguían que los juguetes se movieran. Esta gallina, cuando le dabas cuerda, picaba los granitos del suelo. La toalla se asomó a un colegio y le llamó la atención. En ese patio solo había niñas y en otro sitio estaban los niños. Y las niñas, lo que pasa es que estaban jugando a un juego que ella reconoció. Era el corro de la patata. Oh, los niños y niñas de ahora siguen jugando al corro de la patata, pensó, y fíjate, ya antes también existía. Pero la toalla estaba cansada y pensó que quería volver de vuelta a casa y de vuelta al presente, y volvió a llamar al viento y dijo: viento, viento, sopla fuerte y llévame al presente. Y el viento volvió a soplar. Tanto sopló, que la toalla llegó de vuelta al tendedero y se quedó allí apoyada. Y cuando se quedó allí apoyada, enseguida le entró sueño, y se dio cuenta de que es tan importante el pasado para comprender muchas cosas que son del presente. Y con ese pensamiento se quedó dormida. Y si ahora soplamos, haremos girar nuestro planeta. Y con esto este cuento se ha terminado. Marta, yo creo que les habrá gustado. Voy a preguntarles. ¿Qué, majos? ¿Majas? ¿Os ha gustado el cuento? ¿A que sí? Pues Marta, ¿qué he pensado mientras estabas con el cuento? Dime, ¿has pensado algo bueno? Hoy sí, que voy a llamar a Paula y que traiga un baúl que tengo. Que tengo un baúl con algunas cosas así antiguas que son curiosas y que he pensado que a lo mejor alguna la querrán ver porque tiene que ver con el libro. Hay algunos juguetes de esos de hojalata y hay unos libros más raros, muy graciosos, que yo es que siempre me gustaron los esos que tienen un nombre raro en inglés. ¿Pueden ser los flipbooks? Sí, que tengo ahí unos antiguos que me habían regalado y yo creo que estos chicos y chicas pues les gustará. Pues vale, vamos allá, llamamos entonces a Paula. Pues mira, yo creo que sí, que a ella le va a encantar. Además mira chicos, que me encanta veros, que os voy a lanzar un beso muy grande. Pero que me ha llegado la hora de la partida virtual, que me voy a jugar un poquito con mis amigos. ¡Hala! Hasta otra, Nos vemos pronto. Y ya sabéis, ¡a seguir creciendo! ¡Guapos! ¡Guapas! ¡Mira qué majos! ¡Chao! Venga, adiós. ¡Adiós! Pues nada, muy bien. Vamos a llamar ahora a Paula para que nos enseñe y nos traiga el baúl este con las cosas misteriosas. ¿De acuerdo? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay! Estoy muy contenta de verte. Tenía muchas ganas, claro. Pero tengo una sorpresa para ti. Mira quién está allí. Marta, ¿les puedo ir a saludar? Claro que sí. Voy a saludarles. Muy bien. Hola, chicos y chicas. ¡Qué alegría veros! Tenía muchas ganas de veros. Es que hacía tanto. Y mira, como era una ocasión especial, me he puesto mi disfraz favorito. Mira. Es el de Super Paula, el de las ocasiones especiales. Pero el abuelo me ha dicho que tenía que traer una cosa. Marta, vamos allá. ¿Y la has traído? ¡Claro! Pero es que la he dejado ahí. Sí, porque es que pesa mucho. No, pero es que es un poco grande y abulta mucho. Sí, ¿la puedo enseñar? ¡Claro! ¡Mirad! Es que es impresionante. Paula, la voy a poner aquí. ¡Hola! Mira, ¿ves? Es que es muy grande. Ajá. ¿Y cómo lo podemos enseñar? Es que las cosas son un poco pequeñas. Podríamos hacer así. Tú las manejas y yo lo explico. Pues a mí eso de que yo lo manejo y tú lo explicas en un primer plano. En un primer plano. A mí me parece muy bien. A mí también me parece muy bien. Pues vamos a hacerlo. Vamos a preparar la cámara. Sí. Marta, abre el baúl. Y mira dentro. ¿Ves? Hay 3 juguetes que son de hojalata
y 3 libritos. Vamos a irlos enseñando. Pues me parece muy bien. Paula, ¿cuál quieres que coja el primero? Ese, el que tiene los gallos. ¿Vale? Vamos allá. Ajá. ¿Y en este qué hay que hacer? Marta, tienes que apretar los dedos. Aprieta. Anda, es verdad, mira. Mira lo que ocurre. Se mueven las gallinas. Están las dos comiendo. Ahora dale muy deprisa. ¿Así de deprisa? Sí. Y ahora hazlo con música. ¿Con música? Sí. Tun, ta, tutun, tun, ta, ta, tun, ta, tutun, tun, ta, ta. ¡Qué divertido!, ¿no? Sí, vamos a coger otro. Vale, pues dejamos este. ¿Ahora cuál quieres que coja? Marta, quiero que cojas ese, el que están los dos boxeadores. Es casi igual, pero este no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque mira cuando aprietas. Aprieta. A ver. ¡Hoy! ¡Hoy se dan de tortas, eh! Hoy sí, ese no me gusta tanto, pero es más antiguo que el otro. Curioso. Vamos allá. ¿Y ahora qué quieres que coja? El otro que queda, pero ese vas a necesitar las dos manos. Pues vale, ¿este de aquí? Sí, es que hay que estirar de la cuerda. Pues nada, voy a ver cómo lo monto. Voy a enganchar la cámara. Vale. Paula, ya lo tengo preparado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tienes que tirar de la cuerda. ¿Tiro ya? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, eh! Sí, a mí me encanta. Es también muy divertido. Vamos a por un libro. Caramba, ¿y de los libros cuál es el que quieres que coja? Quiero que cojas este, el que tiene como un coche. ¿Este de aquí? Sí, cógelo. Tendrás que hacer lo mismo. Pues lo hacemos. ¿Este es el que me has dicho? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que pasar las páginas rápido. ¡Hala! ¡Qué divertido! Se ve un coche saltando, ¿verdad que sí? ¡Mirad qué divertido! Pero si le das al revés, ¿se ve marcha atrás? ¿Sí? Vamos a verlo. ¡Oh! ¿Es verdad? Ahora quiero que cojas ese que está muy roto. ¿Este de aquí? Sí, es que es el más viejo. Ya verás qué bonito. Prepáralo otra vez. Pues vale. Mira, es tan viejo que ha perdido la portada. Este viene, me dijo el abuelo que venía, del Museo de Cine de Frankfurt, que lo compró allí. Y mira, se ve una chica dando una voltereta. ¿Y ahora cuál ponemos? Pues el último que queda. Este es diferente. Este es para darles una idea. ¿Ah, sí? Sí, móntalo también. Es que este, en vez de ser con fotos, es con dibujos. Mira, pásalo. Es un gato que intenta atrapar a un ratón. Yo quiero hacerme uno. ¡Qué interesante! Paula, la verdad es que me han encantado todas las cosas que nos has enseñado del abuelo. Sí, son fantásticas, pero voy a contar un secreto. ¿Sabéis una cosa? El abuelo tiene muchos más tesoros. Si queréis otro día, os enseño otros tesoros si el abuelo me deja. Pues estaba escuchando yo también. A mí me parece fantástico. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿A que os gustaría ver otros tesoros de estos así antiguos? ¡Buah! Es que hay un montón. Ajá. Pero ahora nos tenemos que recoger esto. Vale, pero antes nos despedimos. Pues sí, ¿te despides tú primero? ¡Claro! ¡Adiós! Me ha encantado veros. ¡Adiós! Paula, ¿nos vamos por aquí? Sí, sí. ¡Adiós! ¡Adiós!